Y yo no llamo a Jesús Cristo, porque Cristo es un nombre griego y por ahí comenzaron a tirarse los mensajes de Jesús. Cuando volvieron a Cristo poder y rey, y nunca lo fue. Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Voy a decir esto desde el comienzo para que no haya malentendidos. No soy teólogo, no soy pastor, ni nada que se le parezca. Soy filósofo y conozco tanto el griego ático como el griego koiné. No digo esto para imponer autoridad, sino para dejar claro desde dónde voy a hablar, desde dónde quiero hablar. Desde el lenguaje, desde el texto y desde la historia. Dicho esto, pues entremos en materia. En estos días, el presidente Petro hizo una serie de afirmaciones sobre Jesús que han generado muchísima polémica. No voy a repetirlas desde un tono de burla ni con ánimo moralista. Voy a pensarlas porque cuando se habla de Jesús, se sea creyente o no, se habla de uno de los núcleos simbólicos más importantes de la historia occidental y considero que banalizar ese núcleo tiene sus consecuencias. Primero, pues Petro dice, yo no llamo a Jesús Cristo porque Cristo es un nombre griego y por ahí comenzaron a dañarse los mensajes de Jesús. Esto filológicamente no se sostiene. Cristo no es un nombre propio, no es un apodo griego y tampoco es una invención helenística para pervertir o para dañar algo. La palabra Christos en griego es simplemente la traducción griega literal del hebreo Mashiach, que es el ungido. ¿Ungido para qué? Pues esa ya es otra discusión, pero el término no traiciona de ninguna manera el lenguaje, el mensaje, sino que lo traduce. Y aquí hay pues algo muy importante que suele pasarse por alto, y es que en tiempos de Jesús el griego koiné era la lengua más usada en el Mediterráneo oriental. Lo más probable es que Jesús hablara koiné. La lengua más usada no era el latín, no era el hebreo culto, era pues el koiné. Y el griego koiné no era tampoco pues la lengua de los filósofos refinados, sino la lengua del pueblo, la lengua del mercado, del camino, del puerto, del cruce cultural. Y la misma palabra koiné significa común. Y los evangelios más antiguos que tenemos, ¿en qué creen que fueron escritos? En koiné precisamente. No tenemos acceso a un Jesús puro, por así decirlo, sin la mediación lingüística. Así que no, de ninguna manera el mensaje de Jesús se dañó porque apareciera el griego. Más bien, si sobrevivió 2000 años o si ha sobrevivido más de 2000 años, ha sido precisamente porque se tradujo. En segundo lugar, la idea que plantea Petro de que Jesús fue un revolucionario en el sentido moderno es para mí un anacronismo. Jesús no fue un revolucionario de izquierda, pero tampoco fue un conservador, ni un liberal, ni un reformista, porque precisamente esas categorías en ese momento no existían. Jesús no cabe en nuestros ejes políticos modernos y reducirlo a esos ejes es empobrecer el texto. Sí, Jesús cuestionó el poder, cuestionó la ley cuando la ley se volvía inhumana, fue ejecutado por una acusación política, pero eso no lo convierte automáticamente en lo que hoy llamaríamos un revolucionario moderno. Jesús no propuso un programa político, propuso una subversión simbólica del orden y eso es mucho más radical y mucho más incómodo. Tercero, y aquí quiero ser muy claro, la sexualización de Jesús de la que habla Petro. Decir que seguramente hizo el amor con María Magdalena, que un hombre así no podía existir sin amor y que era amado por muchas mujeres, eso de ninguna manera es una crítica histórica. Yo diría que más bien es una proyección contemporánea mal hecha. No hay ningún texto canónico que afirme una relación sexual entre Jesús y María Magdalena. Definitivamente pues ninguno, y los textos apócrifos o gnósticos que hablan de cercanía o de intimidad usan un lenguaje simbólico y jamás usan un lenguaje erótico. María Magdalena fue discípula, fue testigo y fue anunciadora de la resurrección. Reducirla a pareja sexual de ninguna manera la dignifica, lo que hace es reducirla. Igualmente, reducir a Jesús a un sujeto validado por su vida sexual tampoco lo humaniza, sino que más bien lo banaliza, porque pues el problema realmente no es solo si Jesús tuvo o no una vida sexual. El problema, para mí, el más importante es que una figura pública use la especulación como un recurso retórico, como una provocación vacía, como un capital simbólico, porque pues de alguna manera eso fue lo que hizo Petro al decir a lo mejor. Una simple
especulación vacía. De alguna manera, pues yo puedo decir que eso no es pensamiento crítico en una persona que dice ser un pensador crítico, eso más bien es puro ruido. Jesús fue incómodo, fue peligroso, fue ejecutado, no porque fuera sexy, no porque fuera carismático, no porque fuera un símbolo cool para el siglo XXI, sino porque su mensaje desarmaba las lógicas del poder, incluso cuando eran bien intencionadas. Y ojo, cuando el poder, cualquiera que sea, usa a Jesús como consigna, no lo libera, más bien lo instrumentaliza. Y cuando se instrumentaliza un texto, no se lo comprende, sino que se le roba completamente su valor. Pensar a Jesús exige, además de fe, muchísimo rigor, muchísima lengua, mucha historia, mucho silencio interior y no frases lanzadas al micrófono sin ningún sentido.